700.000 pesos a 310.841. ¿Saben qué es ese numerito? Es el numerito de lo que cobraba Ignacio Gastón Federici, un pariente del ex titular de la UIF que estaba dentro de lo que históricamente se conoce como estos apretadores de la AFIP. ¿Por qué digo históricamente? Porque muchísimos decían que claramente esto era un mecanismo, un sistema que estaba operando en todas las instituciones. Hay que recordar algo. Ignacio Gastón Federici fue nombrado, por así decirlo, en la anterior administración de Leandro Cuccioli, y fue, por otro lado, nombrado o elegido, si se quiere así, por un abogado importantísimo en la AFIP que se llamó Facundo Rocha, que era el jefe de Derechos Humanos, o mejor dicho, gerente de Derechos Humanos, perdón, desarrollo humano o de capital humano. Así es lo que hacían de recursos humanos, así es lo que lo tienen en la AFIP. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Que parece un dato menor. Porque esto va directamente ligado a algo central que tiene que ver con la AFIP, que es la organización central que habían hecho de juntar 89 abogados, y esos abogados armaban carpetazos para diferentes empresarios. Mirá, ¿sería algo normal que un abogado trabaje para el Estado? Sí. ¿Que le paguen más de 300.000 pesos? Sí. ¿Que sea pariente del titular de la UIF? Bueno, ya es difícil, porque hay que reconocerlo, ahí hay muchos datos cruzados. Ahora bien, que todo esto termine en que todavía hay algunos funcionarios que presentaban carpetazos que siguen trabajando en la AFIP, bueno, eso es problemático. Quizás tenga que ver algo lo que va a pasar en los próximos meses. Recordemos que el gobierno acaba de impedir a través de un decreto la posibilidad de que haya doble indemnización entre los empleados del Estado. ¿Para qué? Para muchos que siguen atornillados dentro del Estado y que ganan estos sueldos, más de 300.000 pesos, y que la labor que hacían era preparar carpetazos. Un trabajo impecable, una investigación con una recolección de documentos y de material que muestra por primera vez testimonios y documentos y materiales que ponen de manifiesto cómo funcionaba esta red, cuál era la operatoria que tenía esta red dentro de la propia estructura de los organismos públicos que deben, como decía Néstor Espósito, controlar, ejercer control efectivo sobre las actividades de las empresas y de los vínculos que hay con las posibles maniobras fraudulentas o de lavado de dinero, pero que en este caso se direccionaban específicamente en búsqueda de información relacionada con empresarios y con dirigentes y con estructuras que para el gobierno de Mauricio Macri resultaban blanco, resultaban objetivo, para bajarle la caña, para destruirlos. ¿Y estos dos quiénes son? Bueno, Mauro, esta persona no tiene sentido nombrarlo, pero sí tiene sentido nombrarla Nancy Álvarez. Nancy Álvarez es la persona que yo te contaba que era la coordinadora de este área de la DGI, que lo que hacía era reportar en la situación en que estaban muchísimas pymes y que muchos suponen que también era integrante de este club del carpetazo, que como bien vos decías, era un trío en principio, pero necesitaba muchos jugadores este club de carpetazo. Bueno, Nancy Álvarez ocupaba ese rol. Ahora bien, ¿a quién reportaban? A Marcos Peña y a Jorge Greco. Pero en la AFIP, durante la época de Cuccioli, muchos reportaban a diferentes jefes políticos. Algunos dicen que Cuccioli estaba muy cerca de Lopetegui, otros dicen que otro ala de la AFIP, la cual entre los contadores sostienen que ayudaba, o mejor dicho, era el paraguas político y legal de lo que luego fue la causa Oil Combustibles, Mario Quintana. Bueno, todo ese entramado es el que hizo posible que en la Argentina, dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hubiera, por decirlo así, una fábrica de carpetazos. Mirá, acá yo te contaba que Nancy Álvarez es la que coordinaba la información con Marcos Peña y Jorge Greco. Está acusada de abuso de autoridad. O sea, ya fueron varias las empresas las que la fueron a acusar. Y por otro lado, aún trabaja en la AFIP. Esto es lo que es más problemático. ¿Pero por qué trabaja en la AFIP? Porque, como yo te contaba recién, Mauro, probablemente en los próximos meses haya una especie de limpieza en la AFIP, porque gran parte de los funcionarios que trabajaban en esto tienen contratos en los cuales le exigen al Estado que les pague doble indemnización y que se finalice su contrato. Hay que recordarlo. Antes de salir del gobierno, el gobierno de Cambiemos les firmó contratos por 4 años. Entonces muchos que dicen, yo me quiero quedar hasta el 2023. Y si ese contrato no se hace efectivo, yo quiero que me pagues la totalidad del contrato. Algunos reclaman indemnizaciones de 5 millones de pesos. Esto es lo que el gobierno está intentando cortar
directamente a través del decreto que recién te contaba, que era el de no pagar más la doble indemnización a los empleados públicos. Volvamos, por si te lo perdiste, a Jorge Schiaffino, el contador de la AFIP, este personaje clave, este testigo clave en el marco de la causa que investiga, entre otras cuestiones, estas irregularidades y, por supuesto, las causas penales que se iniciaron en perjuicio de los empresarios a partir de estos informes. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Schiaffino. Si le pueden exhibir la foja 640 donde está su firma. ¿Reconoce su firma? Sí, son mis firmas. Según su experiencia en el organismo, ¿es habitual este tipo de informes? ¿Era la primera vez que confeccionaba un informe de este estilo? Entiendo, o sea, desde el área de investigación entiendo que sí, porque yo hacía muy poco tiempo que estaba. Son comunes estos informes cuando, no sé, parte del organismo está interesado en algo en especial. ¿Recuerda quién le requirió la confección? Yo respondía al director, a la directora de fiscalización de aquel entonces y al subdirector general de grandes contribuyentes nacionales. ¿Supo si en relación al contribuyente All Combustibles se llevó a cabo una auditoría interna en el ámbito de la institución? ¿Una auditoría interna? Sí. No. Nosotros desde nuestra área arrancamos con este informe, que el conocimiento de la empresa era prácticamente nulo cuando empezamos. Yo, más que este informe, no participé. Puedo haber participado en algo de como las rutinas que se le siguen a cualquier otro contribuyente, buscando algún tema en especial, pero no en función a la empresa en sí. Ya digo, este informe se comenzó, al menos de donde yo tengo registros, se comenzó a elaborar el día 14 de marzo, y ahí uno permanentemente lo transmitía a la dirección, y se pueden haber incorporado en el informe algunas cuestiones que también fueron incorporadas. Yo lo firmé, con lo cual yo las compartí, pero que no fueron de mi autoría, ¿no? Tampoco, a veces puede haber algunas apreciaciones que hayan sido como sugeridas de alguna otra área. A ver, no se termina de hacer cargo de la responsabilidad, ni mucho menos de la autoría intelectual de la idea, pero está claro que este hombre asume que alguien le ordenaba hacer lo que terminaba haciendo, Néstor. Sí, básicamente lo que hay es una decisión política por encima de estos ejecutores. Lo que contábamos recién, la decisión política es: vamos en contra de estos. Y detrás de eso se arma en las segundas líneas, en las líneas de conducción de cada uno de los organismos, la ingeniería para concretar esa decisión política. Es lo que pasa en cualquier empresa, es la lógica pura de cualquier empresa. El dueño de la empresa toma la decisión y las segundas líneas implementan la política para lograr ese objetivo. No es ni más ni menos que eso, es la estructura trasladada a una estructura de gobierno. Así operaban, está claro. Esta era la manera que tenían de operar. Esta era la forma con la que involucraron a gente que, como bien dijo recién Néstor Espósito, nosotros no somos ni defensores de empresarios ni de funcionarios, simplemente decimos que esto era una mecánica que tenía similitudes realmente muy próximas a lo que era un grupo de tareas. Un grupo de tareas montado desde organismos del Estado que se interrelacionaban para buscar y perseguir a funcionarios o exfuncionarios y a empresarios fundamentalmente con los que el gobierno no simpatizaba. Bien.